Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas aquí con Javier Orgaz. Señoras y señores, comienzo con la intro. Es que estoy muy nervioso, que me gusta a mí presentar esta colección Orgaz Privé. Señoras y señores, Hourigan Fougère Royal. ¿Y qué pasa? Pues que la botella la tengo aquí aparte. ¿Por qué? Porque si no, no quiero tener ningún accidente ni incidente. Prefiero separarlo para no tener que estar trajinando en exceso caja, botella y que se pueda desfondar o cualquier cosa. Y lo siento, pero esto me ha costado a mí los dineros y no estoy dispuesto a que se vayan por al suelo. No, ya pasó una vez y fue porque yo quise, que fue con Fat Electrician, pero no quiero más incidentes de estos. Porque además ahora estoy presentando productos que realmente pues tengo en colección y que me gustan a tope, on fire. Señoras y señores, aquí está Fougère Royal de Hourigan. Así que, bueno, lo que toca es la aproximación y vais a ver que es una caja pues completamente normal, que sí que está texturizada en lo que es el tramado, pues que hace como una cenefa de cesto o algo así. Y pues aquí tenemos por supuesto el perfumaco, que si algo es desde luego Fougère Royal. Pues a lo mejor hay que poner una corona y todo, pero es Fougère también que te mueres. El tapón tiene un peso brutal, auténticamente brutal, y la atomización, bueno, voy a hacérmela aquí y no vaporizo más. Es un vaporizador que va cortito, que sale bien y es correcto. ¿Es espectacular? No, pero es muy correcto. Así que tapo. Y además que sepáis que ya la tengo aquí en pleno secado para ir descubriendo más matices. Pero bueno, que ya estáis viendo que de esta estoy rindiendo yo buena cuenta. Señoras y señores, notas de salida, corazón y fondo de esta Royal Fougère o Fougère Royal. Año 2010, Rodrigo Flores Roux, que me cuesta a mí trabajo decir, fíjate tú qué cosa. Voy a coger la botella que la tengo aquí abajo, por el amor de Dios, Cristo bendito, sí, está aquí, con una salida en manzanilla, bergamota, lavanda y notas verdes no declaradas. Geranio, clavel, lila, rosa en el corazón. ¿Me dejo algunas? Sí, ya irán saliendo, creo yo. Y si no, pues no pasa nada, son un montón de notas. Vamos a las notas base, de fondo. Ámbar, abatonca, esclarea, pachuli en el fondo. Ya sabemos que me dejo alguna porque esta no funciona muy bien. Pero tenemos una fragancia que dura, por lo menos en mi piel, 10 horas perfectas. Sí que luego son 10 horas. Ojo, cuidado, porque son 10 horas, ¿vale? Y aquí sí que me voy a ceñir a 10 horas. No es que diga 10 horas porque va a pasarlas. No. Van a ser 10 horas porque entre medio, a eso de la sexta, séptima, vais a reaplicar, ¿vale? Es un Fougère que dura muy bien, está muy bien estructurado, muy bien hecho, pero sí que tengo que ser muy claro en esto. Si me ciño a no reaplicar, son 10 horas, pero se queda en distancia corta próxima. Perceptible, muy perceptible. Pero es que esto atizártelo es pura adicción. Es que yo la engancho y es que la tengo ya tiempo y mirad, es que está bajando. Es que está bajando peligrosamente porque es que te invita a echártela. A la gente que ama los Fougère se lo va a pasar bomba con ella, porque la va a disfrutar muchísimo como yo la estoy disfrutando. Pero tengo que decir que efectivamente esa adicción te lleva a una reaplicación entre medio. Si no reaplicáis son 10 horas. No va a pasar las 10 horas a mí en piel, ojo, cuidado, que no en la ropa. En la ropa ya sabemos que aquí olvídate. Pero en piel sí que me ciño a 10 horas, ¿vale? No las pasa. Digo 10 horas y son 10 horas con esta Fougère Royal. Es que luego lo cambio, Royal Fougère, ya sabéis el problema que tengo. Lo he comentado muchas veces. Entonces, dislexia. Entonces, ojito, cuidado con esto y muy claro todo. 10 horas, pero no las pasa. Entre medio una reaplicación y te vuelves loquísimo. Verde, chispeante, crujiente en la salida y, desde luego, no es nocturna. No es versátil porque no juega la baza de la nocturnidad. Elegante a morir. Te la pones como te dé la gana, cuando te dé la gana, pero por la noche no. Por la noche le falta ímpetu, le falta prestancia, hasta incluso le faltaría, pues, yo qué sé, pues por ejemplo, tener un toque dulce o mucho más potente y aguerrido, yo qué sé, algo nocturno, ahí, pues un poco de golferío, vamos a hablar claro, ¿no? Y no la tiene, pero no la tiene porque está muy bien hecha y muy bien estructurada para lo que es una Fougère brutal, ¿vale? Pero
no acompaña para una noche. Para una noche hacen falta cosas más, pues eso, más golfillas, ¿vale? Entonces, ahí nos quedamos. Sigo con más. Menos mal que no es una fragancia que juegue una baza de lavanda muy subida. Sí que la notamos floral tanto en cuanto a la manzanilla, pero ojo, cuidado, que aquí sí que hay que hacer hincapié. No es un olor y un aroma que sea una manzanilla infusionada, sino que es el olor de la manzanilla, de la florecita, que es monísima. Pétalo blanco, ahí en medio, ahí todo el amarillo, ahí súper chulo, que huele delicada, pero tiene un punto que es penetrante. Y eso es lo que hay aquí, ¿vale? Yo no la siento una manzanilla infusionada. No, porque entonces, entre otras cosas, a mí me daría por vomitar, porque la infusión de manzanilla no la soporto. Y aquí es todo lo contrario. Aquí tenemos una prestancia que va herbal, pero floral, como la manzanilla, pero la manzanilla floral, que era lo que quería decir. Una manzanilla floral que acompaña toda una composición que es herbal. Y el punto disruptivo en esta fragancia está precisamente el que rompe. Quiero que me entendáis. El tapón pesa muchísimo y ojo, cuidado, porque la botella pesa mucho. Por eso de ahí que decía y insistía, he vaciado la caja porque tiene mucho peso y si estoy trajinando, igual se desfonda. Y es una caja convencional y al uso. Bien, el punto disruptivo de esto está en que efectivamente cuando empezamos a sentir las flores en el corazón, con la canela, el clavel, la rosa, tenemos un punto que es punzante, verde, muy punzante, y que yo entiendo que puede ir muy de la mano de un musgo de roble que está ahí como camuflado, dándolo todo desde lo más profundo y oscuro del perfume, porque es punzante. Hace que las flores, en lugar de estar endulzando con sus almizcles, estén ahí un poco como peleándose dentro de la composición. Están luchando por salir de algo que las amarra, que las atrapa y que hacen que sea una fragancia especial en el tramo medio, porque se repunta. En cocina sería el término repuntado, y repuntado hacia lo verde, o sea, no hacia el tramo dulce almizclado que puedan tener las flores, sino hacia lo verde, y están ahí que parecen que es algo que entro, que hago, y esto la hace muy, muy especial. Y además quiero que lo tengáis en cuenta porque es muy fácil hablar muy bonito, pero hay que decir peculiaridades que tienen las fragancias para que luego cuando las probéis sepáis más o menos por dónde va el tiro. Porque si digo que todo es maravilloso y fantástico, que cuidado, ese punto es fantástico, pero puede haber gente que no le guste, y hay que decirlo. Yo ya me gustaría a mí que todo lo que presento a la gente le gustase y las firmas se volvieran locas con las ventas, pero son peculiaridades que no desmerecen la fragancia, pero hay que tener presentes. Y sí, efectivamente, además estaba hablando de memoria y decía el musgo de roble, claro, es que sale el musgo de roble en la nota media y es que está en el fondo declarado por la propia empresa. Entonces, claro, lo tenemos, pero es que si entramos en el juego y en la baza de que la esclarea también está, la esclarea no es un olor fácil y la redondea mucho más con esa perspectiva con respecto a los florales. Porque aquí lo que interesa es precisamente no que los florales tengan todo el protagonismo, sino que realmente lo tenga todo lo que es lo verde, que para eso se llama Fougère Royal. Que sí, que todo tiene que estar muy compensado, con flores, con verde, con madera, pero ahí estamos. Y la esclarea juega un papel importante. Pero es que no me acordaba cuando le he dicho las notas de que efectivamente lleva musgo de roble. Y es que está ahí el musgo de roble dándolo todo. Y es que se nota. Y el musgo de roble, para la gente que no le gusta el musgo de roble, o no lo ama, o no lo aprecia, le cuesta. Y esta lo tiene on fire. Y yo lo amo. Ámbar, tonka y pachuli. La tonka, ojo, cuidado, porque sí que puede parecer que tiende mucho más un olor así como... Sí, es un aroma que tiende hacia la vainilla. El haba tiene ahí un toque a vainillado, pero no es un aroma ni un olor de vainilla, ¿vale? Y tampoco en el secado, y ya aquí sí que cojo el secante, tiende al dulzor.
no tiende al dulzor. Se endulza, pero se endulza verde, no se endulza floral. Vuelvo a insistir, matiz muy importante de esta Hourigan Royal o Fougère Royal, que ya estoy cambiando yo las cosas, ¿vale? No se endulza hacia lo floral, se endulza en verde. Y esto es muy peculiar también, porque encontramos tonos verdes que son completamente con los matices endulzados. Es que voy a retirarlo de completamente porque no es completamente endulzado, pero endulza el verde. Y esto no se suele ver muy mucho en la perfumería. Lo encontramos en la perfumería, por supuesto, Nietzsche. Es así, tal cual. Bueno, pues halagos y cumplidos dependiendo de la señora o del señor que lo esté oliendo. Esto es como todo, no nos vamos a engañar. Yo creo que además sí que podéis recibir cumplidos. Es una fragancia que es muy pulcra, ¿vale? Pero no es fácil. Antes de comprar una Hourigan Fougère Royal, probarla. Haceros con un Discovery Set, que hay Discovery Set en la propia firma, y los probáis. Yo me chifla y rindiendo cuenta de ella, ¿eh? Rindiendo buena cuenta de ella que estoy, pero te tienen que gustar los Fougère y entender lo que es la fragancia y cómo está conferida. Por eso yo os doy todas las pistas posibles, os digo cosas buenas, cosas malas, cosas medias, pero siempre, evidentemente, pensar que tengo aquí un perfumón en mi colección y que vamos, bonito que es, Dios mío de mi vida. Señoras y señores, que se ha terminado lo que se daba. Muchísimas gracias por estar aquí. Me despido ya, no sin antes dejar de deciros que me voy a despedir diciendo una cosa muy bonita y muy resala en alemán. ¿Qué os pensabais? ¿Que iba a decir suscribiros, darle a like? No, no lo voy a decir. Para eso está el otro estúpido del alter ego. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando.